Imagino que esto disparará las alarmas en el gobierno. Muy buenas. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo les está yendo los exámenes? ¿Ya han terminado o todavía tienen semana? Ya hemos terminado, doctor. Ah, qué bien, qué bien. A ver, somos 4 nomás. ¿Asistirán alguien más? Vayan colocando sus nombres, por favor, en el chat. En un par de minutitos iniciamos, ¿ya? Está bien, doctor.
Muy buenas, muy buenas. No se olviden, por favor, colocar sus nombres en el chat. Solo ha colocado Yupanqui y Sarabia, por favor, Mosquera. Los demás, vayan colocándolos luego. Bueno, el día de hoy vamos a ver un nuevo tema relacionado, lógicamente, al contenido de nuestra materia y vamos a ver lo que son las heridas producidas por arma de fuego. ¿Ya? Si bien en nuestro país no es una lesiones muy frecuentes, pero sin duda deben ser comprendidas y estudiadas para ver cuáles son sus características y los efectos que producen en el cuerpo cuando se impacta un proyectil. Me gustaría mostrarles un video inicialmente cómo es el mecanismo de un arma de fuego y cómo se desenvuelve. Van a ver, por favor, el video, es bastante corto, para lo cual les voy a pedir, por favor, estén atentos y al concluir me van a hacer algunas preguntas, ¿ya? ¿Me confirman si están viendo el video, por favor, y si el audio está bien? Sí, doctor. ¿Se escucha, no? Bueno, ese es cómo funciona el mecanismo de una pistola, ¿no? Si vemos, por ejemplo, este es con cargador, hay revólveres que son con tambor, ¿no? Pero lo importante es ver que la percusión del arma de fuego hace que explote, ¿no? La pólvora que se encuentra dentro del proyectil y expide la cabeza del proyectil para irse a incrustar en diferentes partes, ¿no? Que pueden ser partes blandas o tal vez puede ser, digamos, otros lugares en los cuales se puede ir identificando estas, esos proyectiles, ¿no? Muchas veces se encuentran proyectiles en la escena del crimen como también en la víctima. ¿Alguna consulta, tal vez, inicialmente?
El tema de heridas por proyectil de arma de fuego. Vamos a ver un pequeño video de parte de una miembro de, bueno, la policía, digamos, de otro país, que un poquito nos va a explicar lo que son las heridas por proyectil de arma de fuego, para ir viendo tanto cómo funciona un arma, como también algunas heridas, ¿ya? Ven el video, por favor, me confirman para ponerlo a correr. Sí, Hola. doctor. Ya. Pasan muchas estructuras centrales, principalmente estructuras nerviosas, vasculares, la faringe, laringe, tráquea, esófago, glándulas, músculos, huesos. Estas áreas del cuello, para los estudios desde el punto de vista del trauma, se divide en 3 zonas. La zona 1, que es aquella zona que se encuentra del cricoides hacia la horquilla esternal. Ya hay nuevas publicaciones donde la catalogan como justo al nivel de la horquilla esternal y al nivel de las clavículas. La zona 3 es aquella arriba del nivel del borde de la mandíbula hacia la base del cráneo, y la zona 2 es una zona amplia que abarca estas 2 zonas previas, donde las lesiones que penetran cualquiera de estas zonas las debemos de identificar muy bien: orificio de entrada, orificio de salida, si abarca más de una zona. En general, el trauma perforante o penetrante de cuello, el 95% está dado por proyectiles de arma de fuego en la actualidad, y algunas por arma blanca o algunas otras lesiones. Muchas de estas lesiones son perforantes, van de un lado al otro del cuello, algunas afectan más de una zona o incluso zonas adyacentes como el tórax o el cráneo. Todas las heridas de proyectil de arma de fuego se deben de considerar potencialmente mortales, peligrosas, por la gran cantidad de estructuras que pueden lesionar en su trayecto. La principal causa de muerte en estas lesiones es el sangrado y por obstrucción de la vía aérea. Pocos médicos entrenados para el manejo de estas lesiones. La controversia en el manejo todavía existe, aunque ya se está implementando cada vez mejores protocolos de manejo, como los ha mostrado el doctor García. Las lesiones de guerra en cuanto al ATLS ya no se basan en el ABCDE clásico del ATLS. Ahora la circulación es primero, porque las heridas exsanguinantes pueden matar a un paciente en menos de 2 minutos y la vía aérea la pueden aguantar más de 2 o 3 minutos los pacientes. La evolución de las guerras ha hecho que el manejo del trauma de cuello también haya evolucionado. El manejo expectante de las lesiones en cuello hace que la mortalidad sea muy elevada. 1 o 2 de cada 3 pacientes se pueden morir si se dejan a su libre evolución, contra la mortalidad que ha bajado hasta el 6% cuando se hace una exploración obligada. Incluso en recientes reportes de las guerras de Irak y Afganistán, por los médicos militares de Estados Unidos, esta mortalidad anda rondando alrededor del 3%. Las consideraciones en cuanto a la zona 1, que son las que ocasionan la mayor mortalidad debido a las lesiones vasculares. Muchos de estos pacientes incluso no llegan a nuestros hospitales porque ya murieron en el evento del trauma. El 65% de todos los muertos por arma de fuego en cuello mueren por una lesión en la zona 1. En la zona 2 son las más frecuentes, por suerte el 65% de todas las lesiones abarcan esa área, son menos mortales que área 1 y área 3. El diagnóstico es más fácil, el abordaje quirúrgico es mucho más sencillo. Los médicos en general detectan muy fácilmente las lesiones de acuerdo al trayecto, a los síntomas del paciente. La zona 3 es una área difícil de manejo porque corresponde principalmente a la zona de la base de cráneo, atrás de la mandíbula, abajo del conducto auditivo, del temporal, en la zona cerca de la zona de las vértebras. El manejo quirúrgico de estas lesiones es realmente difícil por el abordaje lento, hay que hacer movilizaciones de mandíbulas. Entonces ahora el uso de stent endovasculares, embolizaciones también está en boga. Los signos y síntomas de las lesiones de cuello varían mucho, pueden ser signos llamados débiles a signos fuertes. Los débiles son enfisema subcutáneo, hematoma, ronquera, disfonía, dolor. Perforación de platisma antes se consideraba un estándar de oro para hacer una exploración quirúrgica en todos los pacientes que la tuvieran. Actualmente ya no, porque la mayoría de las lesiones que en este caso se presentan tuvieron una cirugía innecesaria. Los síntomas fuertes es el sangrado, el choque, el hematoma pulsátil, el soplo, el rémito, una herida aspirante o succionante de aire y de saliva, el déficit neurológico, la crepitación de los tejidos. Aquí un ejemplo de un paciente con una herida
orificio salida, el enfisema en una tomografía, la lesión de una mandíbula. La cirugía de los pacientes la debemos de considerar obligada o selectiva, o incluso manejo conservador. Cuando el paciente se va a decidir después de todo el control de daños, el lugar donde estamos cuenta con recursos, no tenemos recursos para hacer un diagnóstico exhaustivo, tomografías, endoscopías, estudios con medio contraste, varios, Doppler color, tomografías helicoidales, reconstrucciones tridimensionales. Entonces, casi siempre con perforación de pleutisma hay que hacer una exploración quirúrgica inmediata y por lo general al paciente se le hace una operación que seguramente no tuvo mayores lesiones, pero pues se le hace por no contar con recursos y pues no tener el diagnóstico exacto. Pero si hay recursos, entonces podemos escoger un tratamiento selectivo o conservador. Las indicaciones para explorar el cuello, ya se han dicho: inestabilidad hemodinámica, obstrucción de la vía aérea, datos clínicos obvios de lesión y un estudio positivo, principalmente un estudio de imagen por lo general, o un estudio de Doppler, arteriografía, o un estudio endoscópico. La reparación en cuanto a áreas específicas de la lesión, hay que considerar varios sitios. En general, en cabeza y cuello, en cuello en específico, el trauma abarca un 30% de lesiones de vía aérea o vía digestiva, un 20% abarca lesiones vasculares y el 50% restante abarcan otro tipo de lesiones o lesiones combinadas. Entonces, en laringe hay varios grados de lesión, desde el grado leve, grado 1, hematoma, equimosis, hasta el grado 6, donde hay disociación laringotraqueal. Las lesiones en grado 3, 4, 5 o las 6 sobre todo se tienen que reparar. Debridamiento de cartílagos, reducción de las fracturas cartilaginosas, cubrir los defectos de cartílago con mucosa. Reparación primaria es un estándar de oro en estas lesiones, y el uso de los stent que tenemos en los hospitales dejados intralaringeamente con una traqueostomía postoperatoria por 2 o 3 semanas y se retira posteriormente, es lo que da los mejores resultados después de la reparación de los tejidos blandos y cartílagos y huesos. En cuanto a la tráquea, aquí idealmente igual la reparación primaria. A veces las lesiones de tráquea puntiformes o pequeñas pueden utilizarse como una vía de abordaje para una traqueostomía, y ese es el manejo definitivo de algunos de estos pacientes. Pero cuando hay lesiones tan severas como en este primer caso, casi con sección de tráquea y de esófago, o lesiones laterales de tráquea y esófago, pues hay que disecar bien la tráquea, la cara anterior, la cara posterior, dejar la irrigación lateral de los tejidos, preservar estas zonas laterales y hacer una reconstrucción primaria con puntos absorbibles y con flexión del cuello. Hay que poner drenajes en no absorción negativa y rotar colgajos inclusive. En cuanto a la faringe y el esófago, el tratamiento de estas lesiones debe ser inmediato, temprano, antes de las 24 a 48 horas, si no ya después se convierten en lesiones muy graves que pueden dar un absceso o mediastinitis. Hay que debridar tejido, sutura absorbible, hay que hacer sutura en 2 o 3 capas, hay que poner gastrostomía y ginostomías, hay que poner también rotación de colgajos con músculo. En cuanto a lesiones vasculares, se puede hacer todo en vasos, esto es desde pinzar y ligar algunas arterias, hasta incluso vasos grandes como la carótida interna, que la posibilidad de lesión neurológica puede ser alta, un 20 o 30%, pero pueden salvar la vida de un paciente. Aquí pueden hacer el uso de parches, de stents, de puentes venosos, vortex y los stents endovasculares y la embolización. ¿Existe el manejo conservador en trauma de cuello? Sí existe, y se escoge para algunos pacientes en especial que tengan algunas lesiones que vamos a puntualizar en la siguiente diapositiva. Aquí hay que hacer el diagnóstico temprano, antes de 12 horas. No hay que permitir que el paciente ingiera algo por vía oral. Hay que hacer una nutrición parenteral inmediata, una gastrostomía, antibióticos de amplio espectro, antiácidos, esteroides. Y si los pacientes entran en un estado de sepsis o si corrobora una lesión vascular, pues habrá que operar. La mortalidad en el tratamiento conservador es menos del 6%. ¿Cuáles son las lesiones factibles de manejo conservador? Aquellas muy superficiales en sedal, aquellas que perforan el platisma, pero con recursos vemos que no hay lesión mayor, o lesiones en especial como las puntiformes de esófago menores de 0.5 a 1 centímetros antes de 12 horas de identificadas, perforaciones hipofaringias menores a 1.5 centímetros, perforaciones faringias altas, todas son factibles de manejo conservador, siempre y cuando no haya disección de tejido, ni absceso, ni infección. Lesiones traqueales puntiformes, lesiones de la laringe menos del 2º grado, y las que ya le comento, lesiones en sedal. En trauma penetrante, si el paciente llega a urgencias y ya se hicieron todas las medidas y si está en riesgo su vida, pasa inmediatamente al quirófano después de todo esto.
Si el paciente está asintomático pero estable y tiene afección de la zona 2, el paciente puede pasar a cirugía inmediatamente. Si está en la zona 1 o en la 3 y está estable, se le puede hacer una angiografía y decidir manejo quirúrgico o manejo por embolización o por estén endovasculares. En un paciente asintomático que tiene síntomas menores, en la zona 2, considerar la angiografía y si es negativa, observación. Si está en la zona 1 y la 3, angiografía, si es negativa, la observación. Y si es positiva, manejo quirúrgico, el manejo endovascular. El pronóstico de las lesiones de cuello. La zona 1 es la peor de todas. Como ya le mencioné, la zona 2 es la más frecuente, la que tiene el mejor pronóstico. La zona 3 son menos frecuentes, son un reto, son difíciles de manejar. El déficit neurológico da un pobre pronóstico. Las lesiones de esófago y faringe hay que hacer un diagnóstico temprano, si no dan una mortalidad muy elevada después de las siguientes 24, 48 horas o las siguientes semanas. La lesión vascular mayor es la que causa la mayoría de las muertes extrahospitalarias y la mortalidad actualmente ronda alrededor del 2 al 6%, incluso en la casuística de nosotros en el Hospital Central Militar. Un ejemplo de un paciente con una lesión en la zona 2, con una herida por proyectil de fuego de alta velocidad, pero ya de rebote, que fue lesionado, le provocó parálisis facial completa, sangrado, fractura de cóndilo, hematoma en cuello, y el paciente fue llevado a quirófano, se le reparó el nervio facial, se le reparó el cóndilo y se le hizo una mastoidectomía para encontrar los cabos del facial. El paciente en el postoperatorio de semanas y a meses. Otro paciente con una herida por edema de fuego en la zona 1, que le provocó una lesión de tráquea y de esófago, le hicimos una resección y anastomosis terminal de tráquea, previamente una reparación de la lesión del esófago con rotación de colgajo del músculo externo cleidomastoideo o pueden hacerlo con esternotiroideo. Aquí la reconstrucción de la tráquea en forma primaria, el paciente en el postoperatorio, en terapia, con una vía digestiva y una vía aérea adecuada y el paciente respirando. Otro paciente con una lesión en la zona 2 por herida por proyectil de fuego, el orificio de salida, lesión laringia muy severa, el paciente llegó 5 días después con nosotros, vean cómo atravesó el cuello realmente, medial a las carótidas, lateral a las vértebras, y este paciente se reconstruyó con mini placas cartílago-tiroides, las mucosas se repararon en forma primaria y se le puso un stent endolaringio y el cual se retiró a las 2 o 3 semanas, a los 3 meses del postoperatorio, el paciente con una vía aérea adecuada. Un último caso, paciente con herida por proyectil de fuego antero-posterior, que el paciente llegó a nosotros ya con una traqueostomía hecha, llegó con un faringograma negativo a lesión, se le hizo una panendoscopía donde hubo dudas, pero parece que se observó la lesión. El paciente tuvo una herida por arma de fuego muy severa que rozó la mandíbula, el yoides, la hipofaringe y la bala quedó incrustada en el cuerpo de C6, enfisema. El paciente no tuvo lesión neurológica descartada por el servicio de columna, una lesión que perfora la zona de la faringe aquí abajo del yoides, la glándula submandibular aquí, la lesión de la faringe aquí atrás, la identificamos, aquí está una sonda, la ojiva extraída, el paciente se reparó en forma primaria, en 3 capas de sutura, debridamos tejidos y un colgajo, y el paciente después de unos días en buenas condiciones. Bueno, ¿qué les ha parecido un poquito el video? Es una exposición que hacía este coronel respecto a las heridas, más propiamente a la parte superior del cuello y de la cabeza, ¿no? Que son las lesiones mucho más fuertes cuando sufren disparos de arma de fuego. Pero sin duda, como decía también el expositor, las heridas producidas por arma de fuego son consideradas en muchas circunstancias con alto peligro o en algunos casos hasta fatales. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor, sobre ese tipo de lesiones para ir viendo más adelante la parte teórica, ¿no? Que van a ser los disparos por arma de fuego. Les estoy pasando por WhatsApp el link de los videos, tanto el que hemos visto, como este otro que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Si tienen alguna duda, por favor, me gustaría ahorita ir comentando para entrar a la parte teórica. ¿Tienen alguna duda, algún comentario?
Está bien, doctor. Doctor, quería hacerle una consulta. Entre los disparos, digamos, de las armas de fuego, entre los diferentes calibres que hay, ya sea arma o revólver, ¿tienen diferentes tipos de orificios, si se puede decir, para establecer, digamos, el calibre, el arma que se ha utilizado? Ya, claro que sí. Como ustedes saben, las armas de fuego son de diferentes tamaños y obviamente los proyectiles van a ser de diferentes calibres. ¿Qué quiere decir el calibre? No sé si algunos conocen, es el tamaño del proyectil, ¿no? Que va a diferir un poco, digamos, del tamaño, la distancia que puede recorrer y también el armamento, ¿no? Hay armamentos que tienen efectividad, por ejemplo, 20, 25, 30 metros, otros que son, digamos, las escopetas u otros armamentos bélicos que tienen incluso un alcance de 1 kilómetro de efectividad, ¿no? Armas mucho más desarrolladas que tienen un alcance de 5 o 6 kilómetros de efectividad, ¿no? Que utilizan los francotiradores, ¿no? Pero esos son armamento ya obviamente bélico de guerra. Lo que normalmente nosotros vemos en escenas del crimen son heridas producidas por armas cortas, ¿no? Revólveres, pistolas, con calibres que vienen desde el 22, es el más pequeño, ¿no? Hasta 9 milímetros, que son ya de uso policial y militar, que son proyectiles mucho más grandes. Y lógicamente, de acuerdo al proyectil, va a ser el orificio de entrada y salida, va a ser mucho más grande o más pequeño. Ahora también encontramos proyectiles, que son explosivos, en los cuales ingresan el proyectil, ¿no? El orificio de entrada puede ser, digamos, de un tamaño moderado, pero al producirse, digamos, una explosión dentro del cuerpo, el proyectil, el orificio de salida puede ser, digamos, mucho más grande. Eso va a depender, lógicamente, dependiendo de qué munición se haya utilizado para producir las lesiones. Pueden ser bastante amplias, ¿no? ¿Alguna pregunta más, comentario? Vamos a ir viendo, lógicamente, todo esto con más profundidad. ¿Alguna duda, algún comentario previo, por favor? ¿Ninguno? Para ver el tema de esto, de las heridas por arma de fuego, justamente tenemos que ir conociendo lo que es un conocimiento como es la balística. La balística se entiende por balística del griego valent, lanzar, el estudio científico, físico y químico de todo relativo al movimiento de los proyectiles, balas, bombas de gravedad, cohetes, misiles balísticos, entre otros. Lógicamente, esta ciencia, que es la balística, va estudiando desde los proyectiles más pequeños hasta los más grandes, que serían obviamente misiles, ¿no? Pero lo que a nosotros nos interesa justamente son los proyectiles que van a ser expulsados por armas de fuego. La balística forense es la rama de la criminalística que se encarga del estudio de las armas de fuego, de los fenómenos en el momento del disparo y de los casquillos percutidos de los proyectiles disparados en la trayectoria de estos últimos y de los efectos que producen en el cuerpo humano. Esto sin duda va a ser importante para que nosotros vayamos comprendiendo cuál es el efecto que va a producir esos proyectiles en el cuerpo humano. ¿Ya? La balística forense es una rama especializada de la criminalística encargada de investigar el comportamiento simple o complejo de las balas y el examen de las trazas
relacionadas al uso del arma de fuego. Sin duda, va a ser importante determinar cuál va a ser el recorrido del proyectil, tanto desde el momento de la salida del arma, la trayectoria, incluso cuando impacta en el cuerpo y puede llegar a causar la lesión en el cuerpo humano. ¿Ya? Voy a habilitar un ratito mi video, les voy a mostrar algunos proyectiles. Aquí tenemos, por ejemplo, un arma bastante pequeño, ¿no? Aquí se coloca el proyectil. Vamos a mostrarles. Ese es un proyectil bastante pequeño, 22 corto, 22 largo, perdón. Ese es el 22 corto. Si vemos el tamaño entre este proyectil, que es el más corto, el más pequeño, y este obviamente que es de diferente, ¿no? Este pequeño es el que se utiliza, digamos, en este tipo de arma. Este obviamente está inutilizado, no dispara, es con fines simplemente pedagógicos, ¿no? La percusión, lógicamente, hace de que golpee y dispare el proyectil, ¿ya? Los tamaños van variando, ¿no? De los proyectiles hasta, obviamente, proyectiles mucho más grandes que van a causar diferentes daños. Hasta proyectiles, por ejemplo, bueno, aquí yo simplemente tengo vainas, ¿no? Pero esos son, por ejemplo, de guerra. Este, que se utiliza, digamos, en las armas de guerra, y este, obviamente, que es un proyectil que es, que se va a utilizar, digamos, para helicópteros, tanques, ¿no? Es mucho más grande, ¿no? Vemos la proporción, por ejemplo, de los tamaños, es mucha, ¿no? Y de esta, por ejemplo, a lo que es esta pequeñita, nos damos cuenta, lógicamente, de cómo puede causar daño un proyectil y su tamaño en los diferentes, en las diferentes circunstancias. Vamos a hacer un corte, por favor. Al volver vamos a continuar. Ya estamos sobre los primeros 30 minutos. Van a estar atentos, por favor, a las reconexiones.